En este video vamos a mostrar la herramienta que necesita un mecánico para darle mantenimiento a las máquinas industriales. Tenemos un desarmador de 12 pulgadas con la punta de 1/4. Todos los desarmadores tienen goma para que cuando estemos trabajando con las máquinas, en los tornillos, la mano no se resbale por si lleva aceite o grasa. Los que ya vienen de fábrica llevan el mango de plástico con una goma. De eso tienen buen agarre. Cuando no es así, los hacemos con hilo grueso. Los forramos, el mango forramos con resistol 5000 y vamos enredando los hilos gruesos para que tenga agarre la mano. Luego sigue el de 12 pulgadas con el ancho de 3/16. Aquí este desarmador es de 12 pulgadas y lo mandamos a hacer con la entrada de llave Allen de 3 milímetros. Al desarmador lo cortamos en esta parte y lo perforamos con el taladro. Cortamos la llave Allen de 3 milímetros y lo metimos a presión. Este desarmador nos sirve para la máquina presilladora que tiene un solenoide escondido en la parte de abajo y con este largo llega a aflojar los tornillos de llave Allen. Este desarmador es especial, hecho casero. De ahí sigue el desarmador de 8 pulgadas con el ancho de 1/4. Luego tenemos el de 3/16, que es delgado porque luego hay tornillos que necesitan con la punta delgada y es donde ahí necesitamos estos desarmadores. Uno de cruz. Un corto para las agujas. Un bobinero para aflojar los tornillos de las bobinas o carreteles. Ahí es necesario este de 1/8 es la medida. Una lima, una llave especial para la máquina de codo 7/16 para aflojar los tornillos en forma de T. Aquí tenemos las 3 pinzas diferentes: pinzas de punta, pinzas de electricista y pinzas de presión. El juego de llave Allen milimétricas y estándar hasta el número 6. Aquí tenemos estas milimétricas. El juego de llave en T de la marca Bondus, que nada más vamos a necesitar 5, que son las que más se ocupan para las máquinas automáticas. La llave Allen de 5 milímetros, 4 milímetros, 3, 2 y 2.5.
Aquí tenemos un deshebrador, un desarmador delgado con punta delgada, llaves para los opresores de la máquina over y la de codo, una escala, unas pinzas para ensartar, una cuchilla, y aquí tenemos las llaves españolas de diferentes medidas, un perico, y aquí las llaves milimétricas para los tornillos más pequeños, que a veces hay máquinas que tienen los tornillos pequeños. Aquí también tenemos que tener el mototool con sus diferentes piezas, discos para pulir, discos para cortar, lentes, pasta para pulir las puntas de los cangrejos o alguna pieza que tenga alguna rebaba, con la esponja y la pasta. Aquí necesitamos un pequeño martillo con puntas para sacar bujes que a veces hay en la máquina de codo, en la de ojal, en la máquina recta o en la doble aguja, que necesita que saquemos algún buje y que no lastimemos la parte de la pieza que vamos a sacar. La tenemos en diferentes anchos, las puntas. Clavos de concreto para sacar al pisalienzo las piezas que necesitamos sacar. Cinta de aislar, piezas para probar a la máquina, que serían resortes, tensores, carreteles, bobinas, agujas, calzas, cuchillas de diferente, hechizas, caseras o de fábrica. Un pequeño imán para pegar las piezas, tornillos, todo lo que vayamos quitando y no se pierdan. Un pedazo de cuchilla para hacer las guías, un pedazo de cuchilla, cegueta o lámina para hacer las guías de los pisalienzos, que serían esta guía, la lámina para hacer un pedazo de lámina delgada para hacer más ancho el pisalienzo, como esta parte. Este pisalienzo no lo tiene, se lo adaptamos con soldadura y estaño. Tornillería de diferente por si nos hace falta. Tornillos, rondanas, tuercas, opresores. Un pedazo de lija para metal. 120. Lija de agua en número 400 para lijar las rebabas de algún metal o pieza que necesitemos, como las puntas de los cangrejos o algo que nos esté diluyendo el hilo que ocupamos. El cautín industrial. Estaño. Pasta para soldar. Las guías de los pisalienzos que ocupemos para cualquier trabajo. Y esta es la herramienta que ocupamos para darle mantenimiento a las máquinas industriales. La caja
de herramientas de 16 pulgadas para guardar todo nuestro material. 16 pulgadas. 16 pulgadas. Bolsas, 2 bolsas para guardar nuestra herramienta. La de las llaves sale. Esta chiquita para esto. Y esta un poco más grande para guardar las llaves españolas. Toda esta llave. De 3 cierres para guardar igual las otras piezas más pequeñas. Eso es todo y espero que les guste el video. Eso es todo, amigos.